Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de un webinar para P-Learning. Y tengo el gusto de presentar a Guillermo Ortegón. Guillermo Ortegón es gerente comercial y de proyectos de ingeniería, data center y arquitectura. Es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, de la generación 2001. Y bueno, es especialista en gerencia de proyectos de la Universidad EAN 2019, certificado ATD, Accredited Tire Specialist del Uptime Institute. La verdad es de que, pues, además de que Guillermo posee una gran experiencia en temas laborales, a título personal puedo decirles que es un gran speaker y estoy muy contenta de que puedas estar con nosotros, Guillermo. Este tema de cableado de zonas y puntos de consolidación es, yo creo que fundamental para hoy en día lo que estamos realmente queriendo compartir con nuestros distribuidores, con nuestra comunidad en general. Y bueno, sin más preámbulos, pues yo te dejo para que por favor nos puedas ilustrar en este tema. Bienvenido, Guille. Gracias, Michelle. Perdón. Gracias, Michelle. Para mí es muy interesante poder abrir este espacio con todos nuestros partners distribuidores en la región. Para nosotros es muy valioso también poderles comentar acerca de temas diferentes, temas que nos permiten ser mucho más eficientes en el mensaje de tecnología, de innovación de bandwidth y adicionalmente poder trabajar sobre estrategias de cross-selling que nos permitan aumentar también las posibilidades de acceder con productos diferentes, con productos que incluso están dentro de nuestro portafolio, pero no se potencian mucho en Latinoamérica y pensar, digamos, que de manera diferente y poder ampliar las expectativas a nivel de negocio. Hoy les voy a presentar una agenda bien interesante en la que vamos a hablar un poquito de los estándares y cómo estos estándares enmarcan eh, un poco el concepto de cableado por zonas y de puntos de consolidación. Es bien interesante para que podamos justificar y para que los clientes se sientan tranquilos y adicionalmente entiendan que esto corresponde a los últimos, digamos que, avances que hemos tenido a nivel de estándares, de metodología, de buenas prácticas en la industria. Después hablaremos un poco rápidamente de la conectividad en cobre y fibra óptica, algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es una herramienta valiosa para poder validar que nuestra tecnología, nuestra infraestructura realmente está preparada para poder absorber el cableado por zonas y los puntos de consolidación. Hablaremos ya en detalle de cómo funciona el cableado por zonas, qué ventajas tiene, los equipos, los elementos de conectividad que se utilizan, cómo funcionan los equipos activos, eh, digamos, contarles cuáles son los beneficios a nivel, digamos, que de usuario final, de constructor, de integrador, el poderlo implementar. Tocaremos el tema de los puntos de consolidación, las ventajas que tienen de cómo esta topología nos agrega valor. Tocaremos rápidamente el tema Mutoba porque es algo importante que podemos podemos evaluar en el momento en que hagamos o acompañemos a un canal en desarrollar el diseño. Es algo bien interesante que al momento de tenerlo en cuenta se vuelve una parte, digamos que complementaria del concepto de cableado por zonas y puntos de consolidación. Y ya al final vamos a hacer un ejercicio de lo que en la práctica sería las ventajas del cableado por zonas y de puntos de consolidación con bandwidth. Vamos a ver cuál es la situación real de nuestros clientes y por qué estas aplicaciones realmente marcan la diferencia en los proyectos. Entonces, primero, vamos a arrancar ya hablando de dónde estamos, de qué es lo que sucede actualmente en los edificios comerciales, institucionales, de educación, y por qué es valioso el tema de este tipo de topologías. Lo primero es ver que este es el edificio tipo en el que tendremos infraestructura de bandwidth, desde los cuartos de entrada, el data center, todos los centros de cableado básicamente, y bueno, toda la distribución horizontal hacia los puestos de trabajo, hacia las salidas de comunicaciones, las tenemos cubiertas con la marca. Pero es importante ver en este cuadro algo, y es que si lo analizamos, usualmente en Latinoamérica, eh, vemos que es muy usual lo que vemos en el primer piso de este edificio. Básicamente tenemos un centro de cableado donde ubicamos unos racks o unos gabinetes. Vienen con unas conexiones de cableado vertical desde el data center. Usualmente se hacen en fibra óptica. Y lo que sucede es que usualmente lo que hacemos es un cableado en estrella que parte desde el centro de cableado, desde ese cuarto de comunicaciones,
hacia los puestos de trabajo o las salidas de comunicaciones. Es la opción más usada, sí, pero realmente tenemos otros dos pisos en el edificio que nos indican que las cosas se pueden hacer desde cierto punto de manera diferente. Entonces, si vamos al segundo piso, continuamos, tenemos un cuarto de cableado, que es el que vemos al centro del segundo piso, pero de allí salimos con un cableado horizontal hasta un punto intermedio, que vemos ahí en el diagrama como puntos de consolidación. Quiere decir que ese punto intermedio nos va a permitir cierto nivel de flexibilidad al momento de hacer las instalaciones, porque ustedes ven la línea punteada después del gabinete que está como punto de consolidación en ese techo, pues lo que nos indica es que vamos a poder hacer reconfiguraciones de esa línea punteada sin tener que cambiar todo del canal, como sucede en el primer piso. En el primer piso tenemos que cambiar todo el enlace permanente si tenemos que hacer algún tipo de modificación, en el segundo piso no. Y también vemos un tercer piso donde ya vamos a ver que el cuarto de comunicaciones o ese gabinete o ese rack que veíamos en el primero y en el segundo piso ya cambia. Lo vemos que está ubicado en un sitio como en la pared, como en el techo. Es decir, no se ve que sea en un espacio físico construido. Y es así. Es parte de lo que nos indica el estándar de TI A568 y los otros estándares sobre lo que es la opción de no tener necesariamente un cuarto de telecomunicaciones construido con una puerta, muros, sino poderlo tener también en un gabinete de comunicaciones. Es decir, que la obra civil realmente no es una exigencia cuando se va a implementar sistemas de administración de cableado, específicamente cuartos de comunicaciones o en este caso gabinetes de comunicaciones. Y para terminar, vemos que desde ese gabinete de comunicaciones, que ya no es un cuarto, sino es un gabinete, tendemos unos cables hacia una salida múltiple de usuario que se llama MUTOA. Esa solución de Mutoa nos permite en edificios que son extremadamente dinámicos, una sala de capacitación, una sala de juntas, que hoy tiene una mesa redonda, mañana es una mesa en U, pasado mañana no hay mesas, después vuelve a ser una mesa tipo cátedra, entonces podemos hacer las conexiones físicas de cableado estructurado utilizando ese concepto. Pero ya vamos a ver un poquito cómo funciona. Vamos a iniciar entonces sobre el tema de los estándares. Es importante ver que esto del cableado por zonas o los puntos de consolidación no es algo que desarrolle Panduit per se, sino que tiene un asidero en los estándares más reconocidos de la industria. En ISO IS 11801, en TI A568, tenemos conceptos que nos hablan de cómo llevar a cabo un cableado por zonas o un sistema de puntos de consolidación de manera adecuada. Ahora, no solamente en estos estándares a nivel de conectividad, tenemos otros que nos apoyan el tema de cómo hacer el enrutamiento desde el data center hacia estos puntos de consolidación, hasta los gabinetes de cableado por zonas, cómo hacer las conexiones entre los gabinetes de cableado o los centros de cableado hacia los puntos de consolidación. Entonces, cómo manejar el concepto de las tierras dentro de la instalación, porque igual tenemos puntos adicionales que requieren ser referenciados a tierra. También cómo se hace la identificación de cada uno de los componentes. Entonces, es importante ver que hay una serie de estándares que nuestros clientes deben conocer y nosotros debemos promover también para que los conozcan, para que puedan tener instalaciones de manera confiable y respaldadas en un estándar. Ahora hablemos sobre cómo los puntos de consolidación se hacen posibles, cómo podemos llevar a cabo y en qué están fundamentados. Lo primero es veamos el componente de canal de cobre. Ustedes ya lo conocen, múltiplemente conocido. Tenemos un par de módulos RJ45 de un extremo en el centro de cableado o en el gabinete de comunicaciones. En el otro extremo tenemos en un faceplate también un jack. Hacemos una conexión con un enlace permanente a través o constituimos el enlace permanente con un cable, ya sea en versiones blindadas o en versiones UTP. Utilizamos cables de parcheo en los dos extremos y básicamente de esa manera lo manejamos. Pero esta es la configuración estándar. Usualmente muchos fabricantes deberían contemplar un sistema de conectividad mínimo como este. No son todos, pero bueno, los fabricantes serios lo deberían tener. Configuramos un enlace de 100 metros, funciona muy bien. Algo que realmente cambia un poco la forma de ver la infraestructura es una actualización que se generó recientemente, bueno, no tan reciente, hace un par de años, pero reciente para cómo avanza la tecnología, y es la implementación de un sistema de conexión basado en un plug
en el que ya no tienes que pasar por un jack y cables de parcheo, sino llegas a un plug. ¿Por qué es importante ver este elemento? Porque este elemento nos permite simplificar la forma en la que podemos hacer los puntos de consolidación, por ejemplo. Entonces es ver cómo un componente que también se aplica para la conectividad de sistemas de seguridad y del IoT en los edificios nos va a permitir poder hacer implementaciones, como ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva, en conceptos como los puntos de consolidación. Este tipo de configuraciones adicionales a estas, en que tenemos solamente dos conexiones, nos llevan a pensar que hay que tener unas arquitecturas más complejas. Y de allí tenemos, por ejemplo, esta configuración que estamos viendo, que es de puntos de consolidación, en la que tenemos no dos conexiones como lo veíamos antes, no solamente dos jacks o un jack o un plug, sino que tenemos tres conexiones. Tenemos una conexión del lado del centro de cableado donde tenemos un cable de parcheo, conectamos nuestro equipo activo. De allí tendemos un cableado horizontal hasta el punto de consolidación, que básicamente es un gabinete intermedio, pero allí es donde tenemos una gran ventaja y es utilizar ese mismo plug que les acabo de contar que utilizamos para el IoT para poder constituir todo el cableado de zona. Es decir, que podemos hacer un enlace de cableado horizontal de 70 metros, después de allí hacer una conexión de 20 metros, que es la que usualmente se estará moviendo en el caso de reconfiguración, y finalmente conectar un patchcord hacia el cable del usuario y lograr con eso una conexión completa. Estamos hablando de tres conexiones, ¿no? Tres conexiones lo que requiere al final o lo que significa es que tienes que tener muy controlada la pérdida en cada una de estas conexiones. Por eso es importante que le contemos a nuestros clientes que cuando vamos a utilizar sistemas de cableado basados en puntos de consolidación, no se trata solamente de tener una certificación o que te funcione un par de jacks, sino realmente que te funcionen en todos, digamos que te funcionen en configuraciones más complejas. Hay una configuración adicional que está más enfocada a data center, en la que ya vamos a ver cuatro conexiones. Lo importante es ver que Panduit cuenta con las certificaciones de pruebas de laboratorios de tercera parte, en nuestro caso Intertech, que justifican una conexión de tres y hasta cuatro conectores. Eso es lo que al final le genera al cliente es tranquilidad en que la conectividad que está adquiriendo le va a generar o le va a funcionar sin ningún problema a nivel, digamos que de desempeño de canal, va a poder tener su canal de 100 metros funcional con más de dos conexiones. Esto realmente debería ser lo usual en el mercado, pero vemos cómo hay algunas aplicaciones de cableado que incluso no cuentan con certificaciones de tercera parte. Nosotros como Panduit la tenemos para nuestras soluciones PANNet en categoría 6A en UTP, en nuestras soluciones PANNet en categoría 6A blindada. Aquí podemos ver la configuración de las cuatro conexiones. Tenemos también nuestros plug de terminación en campo. No solamente en categoría 6A, también las tenemos en categoría 6 en nuestras versiones UTP. E igualmente, no solo en PANNet, sino incluso también en Netgear tenemos configuraciones con cuatro conectores. Entonces vemos cómo al final todo nuestro portafolio de soluciones, incluyendo otras que ustedes utilicen seguramente en el resto de países de Latinoamérica, a diferencia de donde yo estoy basado en Colombia, pues vamos a tener las soluciones certificadas y probadas. Entonces, es una garantía para los clientes de que realmente es una solución robusta que permite múltiples formas de configuración. Como les decía, este elemento es el que nos va a permitir poder hacer un sistema de, por ejemplo, puntos de consolidación de manera adecuada. Entonces, no solamente nos permite conectar el IoT, sino también nos permite hacer conexiones mucho más eficientes sin tener que recurrir a lo que antes teníamos y era unos cables específicos para el desarrollo de zonas. En este caso, podemos utilizar la misma solución que usaríamos para un enlace permanente convencional. Es importante también para nosotros tener la tecnología Varimatrix para cualquier tipo de aplicación, ya sea en cableado por zonas o en puntos de consolidación. Porque el hecho de que nuestros cables sean el 25 o 23% más delgado y ligero que otros competidores, que alcance casi el 15% de reducción en el diámetro versus nuestras versiones anteriores, pues nos lleva a pensar que vamos a tener menor densidad de cables, va a ser más manejable la instalación y realmente podemos contemplar mayores densidades en cableado por zonas que antes se consideraba complejo, pues podemos manejar mayores densidades de cable porque los cables van a ser más delgados y manejables. También el tema de utilizar los cables de diámetro ultra reducido, los patch cord, nos va a permitir que podamos alojar más conexiones de manera más simple, de manera más sencilla,
sin requerir tanto trabajo en la organización dentro de los gabinetes. Es también una ventaja en que todo el portafolio sea unido para que realmente el tema de puntos de consolidación y cableado por zona sea realmente eficiente. Otro tema importante, el tener los cables de parcheo de 8 pulgadas ultra delgados, 28 AWG, nos permite que podamos optimizar el espacio en los gabinetes que vamos a utilizar para el cableado por zonas, maximizando el espacio. Entonces, vamos a ver ahora que tenemos gabinetes de 12, 18, 24, 26, múltiples opciones en las que el cableado con parcheo de 8 pulgadas o de 20 centímetros nos permite ahorrar unidades de rack y maximizar el espacio en ese gabinete. Otro tema importante, y es que estos gabinetes los vamos a ver, el concepto es que ahorren espacio, que sean pequeños, pero no significa con eso que vamos a generar complicaciones en las personas que administran TI. Es decir, tenemos que hacer fácil la forma de administrarlo y una de las grandes ventajas de Panduit es que sus paneles de parcheo, sus bandejas de fibra óptica también están disponibles en las opciones en blanco. Eso al final nos permite que mejoremos un poco la visión de la persona de gestión de infraestructura, las personas de TI cuando van a hacer modificaciones, que puedan ver mejor al interior del gabinete lo que están haciendo y trabajen de manera más agradable. Entonces, como se dan cuenta, tenemos muchas opciones o ventajas que se consolidan en trabajar de mejor forma en los puntos de consolidación del cableado por zonas. Utilizar fibras ópticas de distribución en diferentes versiones, que no requieren fanouts, muy simples de terminar a través de nuestros sistemas de óptica. Igualmente, que podamos no solamente utilizar sistemas de fibra óptica basadas en conectores mecánicos para terminarlos en campo, sino incluso podamos involucrar el uso de troncales prefabricadas de fibra óptica en los gabinetes, en puntos en cableado por zonas, pues al final también nos permite ser muy flexibles y también muy dinámicos y poder reconfigurar rápidamente un espacio dependiendo de lo que el cliente quiera, pensando siempre en que lo que está haciendo ahora realmente es una inversión inteligente. Pero bueno, empecemos a hablar un poquito de qué es el cableado por zonas. Vamos a ver aquí un diagramita un poquito simple que nos lleva a entenderlo de manera muy sencilla. En la parte de arriba tenemos un plano. De hecho, este ejercicio que tenemos es un contact center. En este contact center tenemos 100 puestos de trabajo en el área de operación y básicamente tenemos una forma de hacerlo que sería el cableado tradicional. Requerimos un centro de cableado físico, es decir, usualmente nosotros o los integradores o los clientes no empezar a inventar este tipo de proyectos tienen que definir dónde va a ir el centro de cableado. Ese centro de cableado ocupa un espacio importante, 6, 8, 9, 10 metros cuadrados. Y al final ese centro de cableado es espacio que el cliente tiene que destinar los elementos pasivos y que no va a destinar realmente a la operación. ¿Qué hacemos con ese centro de cableado? Ese centro de cableado alojamos, ponemos unos racks o ponemos unos gabinetes, ponemos nuestros equipos y de allí salimos con unas conexiones en estrella hacia cada una de las islas y hacia cada uno de los puntos. Qué tiene consideración adicionalmente a tener un espacio físico que nos va a demandar, pues, o que le va a demandar al cliente unas inversiones a nivel de destinar espacio? Pues primero que los enlaces más cortos, los puestos de trabajo más cortos, pues van a tener los beneficios de distancias de cableado cortas. Pero a medida que nos vamos alejando del centro de cableado, vamos teniendo distancias más largas, incluso algunas al límite del estándar. Nosotros somos claros como fabricante y le decimos a los clientes distancias máximas de 100 metros en canal completo. Algunos clientes han tenido incluso que tomar decisiones de irse más lejos porque no consideran o no justifica hacer un segundo centro de cableado ya porque sus puntos van más allá. No es algo recomendable, pero incluso han tenido que llegar a esa situación porque el cableado les ha generado esa limitante. Y adicionalmente, pues todas las inversiones que se hagan a nivel de cable en una instalación serán siempre un gasto. Yo puedo llevarme o puedo trasladar un gabinete, puedo trasladar un equipo activo, pero los cables, realmente los cables en el estándar está planteado que no se deben reutilizar. Y mover los cables y ponerlos en otro proyecto realmente es inconveniente. Allí es donde viene el tema del cableado por zona a salvar el día. Entonces, ¿cómo se plantea? Se plantea una configuración donde no se requiere un centro de cableado físico. Básicamente tenemos, como lo vemos en el diagrama abajo, un par de cuadraditos verdes. Básicamente lo que hacemos es acercar
los equipos activos y el cableado a las áreas donde se va a dar la producción, ya tenemos unos enlaces cortos porque estamos acercando el centro de cableado a los puestos de trabajo. Y al final, la ventaja es que las inversiones que dejamos de hacer en cables, ustedes se dan cuenta de la diferencia entre la opción tradicional y la de cableado por zonas, pues se dan cuenta que hay una inversión enorme que no se está haciendo en cable. Esa inversión realmente se puede trasladar a invertir en unos muy buenos gabinetes. Y estamos hablando de invertir porque si el cliente quiere llevárselos para otra ubicación, si terminó ese proyecto y quiere desarmar y quiere trasladarlo, lo puede hacer. Quiere decir que es un activo, quiere decir que es algo valioso. El cableado lo es, pero al final cuando termina un proyecto el cableado se queda y usualmente se descarta. Entonces, allí podemos ver realmente la diferencia de por qué esto del cableado por zonas es una inversión versus lo que sería una opción convencional de gas. Pero ¿cómo podemos lograr acercar esos gabinetes a donde están los puestos de trabajo sin generar inconvenientes? Pues de manera muy sencilla, podemos utilizar, por ejemplo, gabinetes de telecomunicaciones de techo. En esta diapositiva que ustedes están viendo pueden ver una configuración de un gabinete de techo de tipo activo. Tipo activo porque tiene unas unidades de rack especiales para alojar equipos activos y las otras para hacer todo el concepto de parcheo. Entonces, ¿cómo funcionaría o qué requeriría un gabinete de comunicaciones de techo como el que estamos viendo? Pues primero, habilitar la distribución del cableado sin requerir el área útil de oficinas y las obras de adecuación realmente que se requieren son mínimas. Aquí ya no hay que hablar de muros, no hay que hablar de puertas. Aquí únicamente retiramos una lámina del cielo raso modular que existe en la oficina y ponemos nuestro gabinete. Esta es una de las grandes ventajas de utilizar un gabinete como el Panduit. Tenemos anchos de 23.5 pulgadas por 23.5 pulgadas y una profundidad de 14 pulgadas aproximadamente, estamos hablando de 34 centímetros. Esto lo que nos lleva es a que puede funcionar sin ningún problema en edificios donde tenemos estos espacios entre vigas, que son los aligerados en las placas para que no tengan que hacerse macizas. Perfectamente este tipo de gabinetes puede ir utilizando o puede ir empotrado en un cielo raso sin generar mayor inconveniente para el cliente. Es decir, si llegamos a una oficina donde el cliente tiene un cielo raso modular, únicamente levante la lámina y donde mejor le convenga, ubique el gabinete. Tiene una capacidad de hasta 8 unidades de rack con paneles estándar de 19 pulgadas. ¿Cómo funciona un gabinete activo? Aquí podemos ver en el diagrama, de hecho vemos unos cables agua marina que son las fibras ópticas que vienen desde el data center. Tenemos espacio para 2 unidades de rack para equipos activos, 3 unidades de rack en la parte del frente, que es las que estamos viendo, y en la parte de ese cuadrante, en la parte posterior, tiene otras 3 disponibles. Si tenemos altos volúmenes de cableado, como lo vemos en esta fotografía, realmente podemos optimizar unas buenas 5 unidades de rack para hacer todo el centro de cableado. Si nos vamos al ejercicio que teníamos antes de ese contact center donde vimos el plano, realmente la cantidad de puntos es consecuente a lo que estamos planteando a nivel de organización de cableado. Entonces es importante ver cómo esto realmente nos va a ahorrar muchísimo dinero a nivel, digamos que, o le va a ahorrar muchísimo dinero al cliente y nosotros vamos a poder vender un gabinete un poquito mejor conformado. Nos dicen, pero Guillermo, ¿y ese gabinete no será un poquito más costoso? Sí, claro, claro que es un poquito más costoso a lo que sería un rack, pero la gran ventaja está en que lo que no inviertes en cable lo estás invirtiendo realmente en un muy buen gabinete. Como se dan cuenta en la parte, en la fotografía de la izquierda, vemos la parte de abajo del gabinete, es muy similar a lo que sería como un aire acondicionado tipo cassette de los que se ubican en el techo, es muy bonito. Y tiene también un espacio para ubicar un ventilador que nos va a permitir tomar la temperatura de confort que tienen las áreas de oficinas o en edificios administrativos o institucionales de 21 grados e impulsarla para que los equipos activos se puedan ventilar al interior del gabinete. Entonces también tenemos un nivel de acondicionamiento térmico para que podamos funcionar. Cuenta con unas perillas que nos permiten cerrarlo y esto igual con cerraduras. Entonces no se trata de dejar la red hasta cierto punto expuesta, sino que también realmente podemos asegurarnos que la red está segura porque tenemos cerraduras que lo permiten. También es importante ver que cuando tenemos el gabinete lleno, con los patch panel, con el cableado, con los equipos activos, este gabinete va a requerir cerrarse y va a requerir pues un trabajo para hacerlo. Sin embargo, los gabinetes de Panduit cuentan con una apertura y cierre asistido por cilindros de aire con gas. Eso que nos permite que la apertura y el cierre
es muy, muy suave. Cuando los abrimos, basta únicamente en liberar los seguros y el gabinete básicamente baja, la compuerta baja, nos da acceso al cableado, hacemos nuestras modificaciones y lo cerramos con la gran ventaja de estar asistidos con estos elementos. Entonces se vuelve mucho más eficiente manejarlos. Si queremos componentes para tierra, si queremos incluirle sistemas de filtros o algún tipo hasta de compuerta para controlar el aire, todo está dentro de un paquete de accesorios que podemos conseguir por separado. Entonces, la gran ventaja es que es muy eficiente y como se dan cuenta tiene los componentes interesantes para que se pueda hacer de manera muy, muy funcional su administración. Ahora, tenemos y ya probamos lo que es la opción de tener un cableado por zonas con un gabinete de telecomunicaciones en el techo. Pero ¿qué pasa si algunos clientes plantean que lo requieren de otra manera? Algunos dicen el techo es un poco complicado, necesitamos tener un personal que esté certificado para trabajos en partes altas, entonces eso nos puede generar alguna restricción. Ok, podemos hacerlo a través de gabinetes de pared. Tenemos gabinetes como Panduit para poder instalar en la pared desde 12, 18 y 26 unidades de rack con puertas perforadas como el que ven en la imagen o con puertas transparentes en vidrio como lo vamos a ver en la siguiente, con profundidades de 25 pulgadas para los equipos estándar y si tenemos equipos que tengan mayor profundidad de 30 pulgadas de profundidad. Entonces tenemos esas dos ventajas. ¿Cuál es la ventaja de los gabinetes de Panduit que se instalan en pared versus otras opciones de gabinetes, incluso algunos de fabricación local que tenemos en los países? Realmente está en que este gabinete está diseñado para ser eficiente y para propender en que el cableado que se instale se haga de manera muy, muy simple y permita administrarse a futuro. Por eso nuestro gabinete está conformado por un panel que se instala en la pared. De hecho, viene con unos accesorios que se pueden adquirir también por separado para poder hacer el anclaje en paredes donde no tengamos una fundación muy buena. Y lo que podemos hacer es instalar este fondo. Cuando ya tenemos instalado el fondo, vemos cómo todo el cuerpo del gabinete realmente es abatible, es decir, se puede pivota sobre una bisagra y lo que hacemos es que podemos acceder a las conexiones que vienen, o más bien que van desde lo que será este gabinete de telecomunicaciones hasta los puestos de trabajo. Es decir, ya no hay que luchar para entrar por el frente, para tratar de administrar el cableado, ya no hay que ya no hay que desbaratar los paneles del fondo, perdón, los laterales del gabinete, porque podemos acceder perfectamente únicamente abatiendo el gabinete. Obviamente viene en una construcción muy robusta para poderlo hacer y cuando ya lo tenemos listo, cuando ya hemos hecho nuestras conexiones de los enlaces permanentes, cerramos nuestro gabinete, lo aseguramos, ponemos su cerradura y ya administramos todo por la parte frontal. ¿Qué ventajas tiene? Que viene con sus parales para poder instalar los equipos, viene contemplado el espacio para utilizar la administración basada en patchcord. Si tenemos equipos que son más profundos y que requieren unos apoyos adicionales en la parte de atrás, también tenemos esos parales para poderlos ajustar en la parte trasera e instalar equipos que requieren 4 puntos de apoyo. Entonces realmente son muy dinámicos y muy, muy fáciles de instalar. Ya vienen con sus perforaciones listas para que podamos hacer las conexiones de las tuberías y podamos salir a nuestro cableado estructurado en los puestos de trabajo. Ahora, también la opción en vidrio. A muchos clientes les gusta tener esta opción porque quieren ver el estado de los equipos sin necesidad de abrir la puerta. Entonces es algo también muy provechoso. También vienen en 12, 18, 26 unidades de rack en las profundidades que ya hablamos, 25 pulgadas y 30 pulgadas, el mismo concepto de respaldo fijo, de cuerpo abatible, que facilita mucho el cableado. Sin embargo, me dicen, Guillermo, las condiciones de aire. Si llegamos a instalar un equipo que requiera unas condiciones especiales, ¿cómo podemos hacer? Este sistema de gabinetes pueden soportar también la instalación de ventiladores. Entonces, si queremos algún tipo o si tenemos algún tipo de requerimiento a nivel de temperatura, también podemos instalar ventiladores que van a ayudar muchísimo con el manejo del aire. Como se dan cuenta en este gabinete blanco, tenemos las perforaciones que nos permiten un flujo más eficiente. Realmente son componentes muy, muy eficientes a nivel de ventilación. Esta diapositiva en blanco es importante porque los clientes están ahora demandando no solamente un gabinete que aloje equipos, sino que lo haga con estética, que lo haga con un muy buen look.
porque si vamos a mostrar el gabinete, pues vamos a mostrarlo y que sea bien mostrado. Entonces, por esto Panduit ha venido introduciendo dentro de su portafolio toda la solución de gabinetes en color blanco. Como lo ven, la estética es más bonita, funciona exactamente igual, pero realmente su estética es muy bien lograda, se puede poner a la vista, incluso se puede mostrar como parte de la tecnología. Ya no es un gabinete para ocultar, sino para mostrar. Algo importante, gabinetes blancos solamente los tenemos disponibles en 30 pulgadas de profundidad, pero siguen disponibles en 12, 18 y 26 unidades de rack. Ahora, como lo ven, muy dinámicos, aquí podemos ver el look de un gabinete de 26 unidades de rack, es muy lindo, muy bien estructurado y como les digo, es una inversión. Si el cliente se lo quiere llevar a otro espacio, lo puede hacer, porque realmente puede tener un número de inventarios, un elemento realmente tangible, no es cable en diferentes opciones y si necesitamos, por ejemplo, otros accesorios como poner una cerradura ya no con llave, sino una cerradura con código, con combinación. Si queremos, por ejemplo, utilizar organizadores para este tipo de gabinetes donde no son los organizadores tradicionales, sino unas bandejas donde ponemos los excedentes de cable, controles de radio de curvatura si tenemos que poner fibras, eh, rieles para poder soportar en 4 puntos los equipos activos al interior de los gabinetes, los componentes de tierra, los sistemas de ventilación, todo básicamente viene bajo la solución de PanZone. Entonces, importante que sepan que estos gabinetes que vimos de PanZone tienen muy buen precio, muy buena dinámica, los tiempos de entrega también son muy buenos, entonces importante que los analicen para recomendarle a integradores y a usuarios finales que les consulten por estas opciones. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el cliente tiene una tercera consideración y dice, no los quiero en techo, de pronto me gustaría en pared, pero no me gusta porque la profundidad que tienen los gabinetes anteriores pueden generar el riesgo de que alguien no los vea y se golpee su cabeza o se golpee en el cuerpo porque obviamente están saliendo de la pared? Pues tenemos también soluciones para esto. Podemos utilizar gabinetes de administración de cobre o fibra en el que el perfil realmente es muy angosto. ¿Por qué el perfil es angosto? Porque los equipos activos no se instalan, digamos que de manera convencional, sino que van verticales. Este gabinete que tenemos tiene un chasis superior, que es el que vemos en la parte, se alcanza a ver un poco en la parte de arriba. Ese chasis que es abatible tiene capacidad para 3 unidades de rack para utilizar paneles de 19 pulgadas convencionales, ya sea Netgear, o sea Panner, o sea QuickNet. Digamos que tenemos varias opciones, aunque QuickNet no es preconectorizado, pero si queremos hacer algunas conexiones en cobre, lo podemos hacer. En la parte de abajo tenemos un espacio para que colguemos 3 equipos activos, es decir, 3 unidades de rack, o bueno, o más, pero o si queremos, por ejemplo, utilizar un equipo de 1 unidad o de 2 unidades independiente, tenemos hasta 3 unidades de rack para poderlo hacer. ¿Cuál es la gran ventaja de este gabinete? Que ya no estamos hablando de 63 centímetros, no estamos hablando de 77 centímetros de fondo, sino estamos hablando de 21.9 centímetros de fondo. Quiere decir que este gabinete se puede instalar en un corredor, en un pasillo técnico, en un espacio muy limitado, en un aula de clases, en un laboratorio. Realmente es muy flexible y trae todos los beneficios de un gabinete de la serie Panzone. Como lo vemos aquí, podemos ver el gabinete, tiene perforaciones listas para que podamos salir con los cables hacia los puestos de trabajo con tuberías, podemos salir embebidos en la pared porque también vienen con unos troqueles listos para quitarlos y poder llevar los cables a través de la pared. Lo mismo que las salidas eléctricas, pueden llegar a través de tubo o pueden embeberse en la pared. También podemos ver en el otro lado cómo acepta las conexiones de fibra óptica desde el data center e incluso si queremos ventilar los gabinetes lo podemos hacer a través de un kit de ventilación que también tiene el sistema. Una gran ventaja de este gabinete, las puertas son abatibles en los dos sentidos. Si el cliente dice, yo quisiera abatirlo hacia la derecha, lo podemos configurar. Si lo quiere hacia la izquierda, únicamente es mover las bisagras y lo podemos hacer también de manera muy sencilla. Esta es una solución muy interesante y muy aplicable en edificios de educación, en edificios de oficinas y en áreas de laboratorios o salones o aulas con altas densidades de computadores. Son muy buenos porque prácticamente minimizan el espacio. ¿Y qué pasa si el cliente dice, no, yo quiero definitivamente algo que no se empotre porque la oficina no es mía? Perfecto, podemos utilizar un gabinete de piso. Tenemos gabinetes de la serie NetAccess tipo E, es decir, tipo Enterprise, tipo empresarial,
con hasta 24 unidades de rack, con puertas delanteras y traseras perforadas. Las bisagras vienen con manijas giratorias, muy similar a lo que sería un gabinete convencional, pero en una medida pequeña. Puede mimetizarse incluso con el amoblamiento que quiera implementar el cliente, entonces lo hace mucho más flexible y tiene una capacidad de carga que nos permite incluso alojar equipos muy densos, porque estamos hablando de 500 libras con carga rodante y en estática 1250 libras. Entonces son gabinetes realmente muy, muy robustos. Pero si el cliente dice no, pero no voy a poner tantas unidades de rack porque lo quiero un poquito más pequeño, esto es una sucursal, por ejemplo, de un banco y no voy a tener tanta densidad de cables. Incluso podemos utilizar gabinetes más pequeños. Estos, por ejemplo, de 12 unidades de rack, perfectamente se pueden mimetizar con el mobiliario y realmente la ventaja es que el espacio que ocupas se va al mínimo. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas opciones en las que podamos presentar soluciones a los clientes. Muchos de estos gabinetes se encuentran incluso en perfil de inventario en nuestros almacenes centrales en Chicago, entonces nos permiten tener unos buenos tiempos de entrega. Muchos también se manejan por proyecto, entonces lo podremos manejar, digamos que con un tiempo de fabricación y entrega razonable, pero lo importante es que son muy ventajosos para lo que el cliente necesite. Otra cosa importante de estos últimos gabinetes de piso que estamos viendo es que nos permiten también implementar algunas aplicaciones que tenemos, por ejemplo, en el mundo de data center. Tenemos Coolboot, que es para manejar el cableado, que no tengamos problemas de polución. Esos componentes realmente lo hacen mucho más eficiente y robusto. Estos componentes que vimos básicamente nos permiten desarrollar una estrategia de cableado por zonas de manera eficiente. Ahora veamos si el edificio realmente es dinámico, si está cambiando, si se necesita ajustar constantemente a las necesidades de un mundo digital en el que hoy las cosas funcionan de una forma y dentro de un año funcionan diferente. Pues podemos hacerlo a través de una aplicación muy orientada hacia edificios digitales, edificios que requieren constantes adecuaciones, por ejemplo, espacios de oficinas, espacios de edificios de educación, edificios institucionales y para ello pues requerimos opciones diferentes. ¿Qué tenemos para esos edificios donde se requiere reconfigurar el cableado? Tenemos un concepto que denominamos punto de consolidación. Vamos a volver un poquito a la configuración de un canal cuando tenemos un punto de consolidación. Este sería el centro de cableado. Aquí tenemos un cable que conectamos al equipo activo, ¿cierto? Vamos con un enlace permanente que puede llegar hasta 70 metros. Pero ¿y si el cliente quiere reconfigurar las oficinas, su espacio, sus puestos de trabajo? No hay problema, porque el cableado estructurado se mantiene básicamente, y perdónenme, acá hay un cruce, los patchworks son al revés. Vamos al centro de cableado, vamos con el enlace permanente a 70 metros hasta nuestro punto de consolidación. Allí lo que hacemos es instalar un jack, ponemos un plug de campo y desde allí hacemos un cableado de zona de unos 15 o 20 metros hasta llegar al puesto de trabajo. Ponemos el patch core en el puesto de trabajo y con esto habremos concluido realmente una instalación. ¿Qué sucede si el cliente desbarata sus puestos de trabajo y quiere poner nuevos? No hay problema porque únicamente quitamos el patch cord, movemos el cableado hasta el punto de consolidación y no desbaratamos todo el cableado estructurado, todo el cableado horizontal, no tenemos que modificarlo, ni perder la garantía de 25 años, ni tener que volver a recertificar el canal, porque básicamente estamos ajustando solamente este cableado. ¿Se requiere al final recertificar? Pues sí, porque al final necesitas garantizar que este componente, esta última sección del cableado esté funcionando bien. Sin embargo, toda la inversión que hicieron en cableado estructurado, la parte fuerte, se mantiene. Entonces es una de las grandes ventajas. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer estos puntos de consolidación utilizando los nuevos gabinetes de Panduit que van desde 6, 12, 24 y 48 puntos. De hecho, no me gusta mucho el término de gabinete porque le lleva a uno a la mente que es una cosa grande, compleja y también costosa. La ventaja de estas cajas de consolidación es que son muy sencillas, son muy pequeñas, fáciles de mimetizar y realmente hacen mucho más eficiente sin agregar costo a una instalación de manera importante y sí realmente vuelven mucho más flexibles un edificio. Entonces, ¿qué opciones tenemos en estas cajas? Podemos tener cajas de 6 puertos, de 12 puertos, 24 puertos, 48 puertos, como se dan cuenta, muy, muy dinámicos, podemos configurar cualquier tipo de aplicación. Es importante tener en cuenta que las versiones
24 y 48 puertos, las dos grandes de la derecha, están en capacidad de soportar conectividad PANNet, NetKey, QuickNet, incluso para conexiones de fibra óptica, tenemos la capacidad de soportarlos. Las versiones de 6 y de 12 puertos no tienen la capacidad de soportar conexiones de NetKey ni de QuickNet, solamente, únicamente PANNet a través de los módulos Minicom. Entonces, es conveniente, es muy interesante el poder implementarlo porque realmente se vuelve más eficiente. Pero ¿qué pasa si abrimos estas cajas? ¿Cómo funcionan por dentro? Funcionan así. Tenemos el gabinete cerrado, como se dan cuenta a mano izquierda. Tenemos un chasis, tenemos nuestros cables que están saliendo a través de un sello de espuma que lo que hace es evitar el ingreso de polución, de algún tipo de residuos en la construcción, de algún tipo de escombros a donde están las conexiones. Eso al final lo hace muy eficiente porque no necesitas estar contemplando sellos, ni botas, ni cepillos que al final realmente no funcionan como se espera. Ya como lo vemos en la imagen de la derecha, le quitamos la tapa a este gabinete y ya vemos alojado en este gabinete, por ejemplo, de 48 puntos, un patch panel en el que tenemos conexiones basadas en conectores Minicom. Como les decía, ¿por qué se puede desarrollar en puntos de consolidación de 24 y de 48 puertos cualquier tipo de conectividad? Porque básicamente lo que hacemos es instalar un patch panel de la solución que queramos. Ya puede ser QuickNet, puede ser NetKey, puede ser PANNet. Mientras que en los más pequeños, ese chasis ya viene embebido y viene embebido para módulos Minicom. Por eso es que no es posible. Pero como se dan cuenta, muy fácil de instalar, muy fácil de implementar. Entonces, si un cliente requiere hacer una conexión de manera rápida, esto al final le va a simplificar que en el día cero, cuando está haciendo su inversión, la conexión se hace muy rápidamente, básicamente no la va a sentir, pero cuando tenga que reconfigurar un área de oficinas, perfectamente va a poderlo hacer en un par de horas y no va a tener que gastarse un día completo mientras que desconecta, recoge los cables, vuelve a ponerlos en el sitio, vuelve a conectorizar, vuelve a certificar. Realmente esto es muchísimo más eficiente. ¿Qué sucede si el cliente dice, bueno, es que yo es que no sé, no quisiera verlo en la pared porque lo puede ubicar en el techo, lo puede ubicar en el piso, es decir, que tiene múltiples ventajas. En el piso para data center, no necesariamente, muchos de los edificios ahora que se construyen bajo el concepto LEED tienen pisos elevados que manejan el sistema de cableado y de aire acondicionado por el piso. Entonces, podemos ubicar nuestro punto de consolidación en el piso, inclusive si se trata de un área que tiene ventilación. Obviamente tengan en cuenta que el tipo de cable que se utiliza es diferente, ¿no? Porque estamos hablando de un área que se ventila. Pero lo importante es que tiene múltiples opciones de instalación, es decir, que es muy dinámico, fácil de administrar, fácil de conectar. Guillermo, ¿funciona para las soluciones UTP y las soluciones blindadas? La respuesta es sí, funciona para todos estos sistemas. Importante tener en cuenta que los podemos utilizar en sistemas blindados en 24 y 48, pero debemos utilizar toda nuestra solución blindada, ¿no? Entonces tenemos que utilizar nuestros plug de campo blindados, nuestros jack blindados, nuestros paneles blindados, hacer una correcta referencia a tierra del chasis también, del punto de consolidación. Entonces es importante ver que debemos estar muy pendientes de tener en cuenta todas las consideraciones que requiere un sistema blindado respecto a tierras. El sistema UTP también lo requiere, pero realmente no es algo en lo que digamos que vamos a ser tan cuidadosos por la misma facilidad de una solución UTP. Ahora, ¿qué sucede si vamos a manejar unas densidades de cableado mucho mayores? Si vamos a hacer un punto de consolidación realmente grande hacia una densidad de puestos altos, por ejemplo, tenemos un call center, tenemos puestos muy pequeños o cabinas muy pequeñas y tenemos 2 puntos por cada puesto. Podemos utilizar ya puntos de consolidación, pero en techo. Yo sé que este gabinete les parece conocido, lo vimos ahora hace unos minuticos, pero lo importante es que este gabinete que les mostré era la versión activa, la anterior, esta es la versión pasiva. ¿Qué diferencia tiene? Pues que aquí básicamente todas las unidades de rack están disponibles para parcheo. Ya no tenemos espacio para alojar los equipos activos, siguen teniendo las mismas dimensiones de 23.5 por 23.5 pulgadas, eso al final son 59 por 59 centímetros, ustedes saben que una lámina de cielo raso modular está midiendo más o menos 61 por 61, por eso les digo que es súper fácil de montar. Solamente retirar una lámina, hacer unos ajustes pequeños al techo, se pone el gabinete y se pone a funcionar.
y con la misma ventaja de profundidad de 34 centímetros o 13,43 pulgadas. Súper conveniente. Entonces, de esta manera podemos llegar realmente a ser mucho más eficientes. La diferencia que les decía versus al gabinete activo que vimos hace un tiempo está en esto. Aquí ya no vemos una rejilla de ventilación o un ventilador, un espacio para alojar un ventilador, porque ya no lo necesitas. No lo necesitas porque básicamente lo que vas a tener al interior son únicamente conexiones de cableado. También cuenta con sus brazos asistidos para apertura y cierre de la puerta. Es muy fácil de manejar. Entonces, y también a nivel, digamos que de fijación, lo puedes hacer a través de pernos o varillas que ya vienen enroscadas, a través de fijaciones para el techo, aplicaciones en concreto, aplicaciones metálicas. Entonces, realmente se puede instalar en cualquier entorno donde tengamos más allá de 35 centímetros de espacio libre en el cielo raso, lo podemos hacer sin inconvenientes. Viene con las perforaciones listas para pasar el cableado de manera eficiente hacia la distribución de los puestos de trabajo. Es decir, este gabinete viene prácticamente listo para instalar y poner. Y hablemos rápidamente en estos 2 minutitos antes de irnos a la sesión práctica de Mutoa. Y quería reparar en Mutoa porque si bien no es un concepto de cableado por zonas, sí tiene que ver mucho en el concepto de diseño de un edificio. Cuando vamos a diseñar un edificio, cuando estamos asesorando al cliente en el diseño de un edificio, tenemos que tener en cuenta que los edificios no son ocasionalmente dinámicos, algunos son frecuentemente dinámicos. Por ejemplo, una sala de reuniones o una sala múltiple. Hoy podemos hacer una reunión con una mesa en U. Mañana podemos poner las mesas rectas y poder ver como si fuera una cátedra todos hacia el frente. Pasado mañana no tener absolutamente ni una sola mesa ni silla y que las personas se conecten, digamos que a los puntos que hay laterales. O después podamos volver a poner todo esto como si fuera un aula de clase. ¿Qué sucedería con el cableado? Tendríamos que tener un técnico básicamente de planta que esté donde el cliente desbaratándole el cableado y volviéndoselo a reconfigurar y certificar todos los días. Lo más eficiente es instalar un sistema de múltiples conexiones de usuario denominado Mutoa. ¿Qué es un Mutoa? No es nada más sino una salida donde ya no tienes uno, dos, cuatro jacks, 4 puntos, sino podemos instalar 6, 12 nodos. Es decir, que al final los clientes, cuando requieran conectarse desde esos puntos que están estratégicamente ubicados en la pared de la sala, utilice unos patch core más largos de lo normal para conectar sus equipos activos. Esta es una de las ventajas de poder implementar TI A568 y los otros estándares como ISO, es que ya viene previsto este tipo de aplicaciones. Importante, lo que nos dice el estándar es, claro, ustedes pueden utilizar patchcore de 6, 7, 10 metros para hacer conexiones de Motova, pero importante, siempre deben ir canalizadas. Pues no hay ningún problema en utilizar una canaleta provisional, ponemos nuestros puntos, los habilitamos, una semana se terminó el proyecto, recogimos nuestros patchcore, los guardamos y volvimos a tener una sala de uso múltiple totalmente despejada. Este tipo de elemento es el que vemos para hacer conexiones en Motova 100% pasadas en cable. Tenemos arriba, en la parte de arriba tenemos la perforación, ingresan los 6 cables UTP, hacemos las conexiones al interior, después ponemos una bota termoencogible y con eso los amarramos. Es muy dado a que funcione en Estados Unidos así, donde el cableado incluso puede quedar mostrándose a la vista. Para nuestro, digamos que nuestro mundo aquí en Latinoamérica, donde nos gusta, digamos que los cables vayan bien canalizados y bien organizados, podemos mantener el mismo concepto. Lo que hacemos es utilizar unas cajas para salidas de sobreponer, las ponemos en nuestra caja donde vamos a hacer las conexiones y podemos alojar en una sola caja 6 salidas de datos o incluso hasta 12 salidas. Entonces, lo que hacemos es densificar esos puntos en los sitios donde estratégicamente los consideramos y ordenar unos cables mucho más largos, unos patchcore largos para hacer el Mutoa. Es importante tener en cuenta algo rápidamente para poderlos liberar y hacer una presentación técnica práctica que quiero presentarles, que estos patchcore requieren un cálculo, es decir, se requiere hacer una memoria de cálculo porque no basta en que tú tomes un enlace y que si te está dando 90 metros, pues tú le pongas un patchcore de 10 y listo. No, hay un derrateo que hay que hacer en un calculito muy sencillo, pero lo importante es ver y decirle al cliente, piense siempre que su edificio, por lo menos 1 o 2 sitios van a requerir un Mutoa. ¿Eso para qué nos sirve? El cliente va a decir, oiga, me gusta que mi distribuidor esté informado.
sabe qué es lo que está en novedad, me está agregando valor. Y esta caja realmente no implica un costo oneroso para el cliente. Entonces, importante que podamos promover temas de tecnología también de nuestros clientes. Entonces, en función de esto, voy a saltar y permítanme un momento a otra presentación muy interesante que es donde vamos a hacer la sesión práctica. Entonces, ahora ustedes van a ver una pantalla donde estamos hablando del cableado por zonas. Si no la ven, me indican en qué en producción y la modificamos, pero yo creo que ustedes ya la están viendo, se llama cableado por zonas. Vamos a hablar en la práctica de lo que realmente sucede. Ya no vamos a hablar de componentes ni de gabinetes, vamos a hablar realmente de la necesidad del cliente cuando llega a ustedes y les dice, apóyeme con este problema. Esto es una oficina convencional. Lo primero que vamos a hacer para un cableado estructurado, no pensemos en cableado por zonas, vamos a hablar de lo que usualmente haríamos. Lo primero que hacemos o lo primero que hacen los integradores es, le dicen al cliente, necesito hacer un cuarto. Ok, entonces ubican un sitio que usualmente está al centro del espacio y allí alojamos unos racks. Hacemos nuestros muros, nuestras puertas, alojamos el rack y de ahí para allá en los próximos 10 años ese espacio queda totalmente bloqueado para hacer un centro de cableado. Ok, tendemos desde allí toda nuestra red de canalizaciones hacia los puestos de trabajo. El primer, el primer conflicto cuando estamos haciendo esto surge en el arquitecto, porque le dice a nuestros integradores, usted me acabó de dañar todo mi pasillo principal donde yo iba a poner un cielo raso muy bonito, donde iba a poner una cosa bien linda y usted me le acaba de meter una canalización de 50 centímetros llenas de cables. Y resulta que usted me pide que cada 10 o 15 o 20 metros tenga un espacio para inspeccionar, es decir, me acabas de dañar el diseño. Pero bueno, digamos que son las consideraciones de hacer las cosas de manera convencional. Nos vamos desde una canalización muy grande que sale del centro de cableado más o menos de unos 40, 50 centímetros, vamos por unos ramales que pueden ser entre 30 y 40 centímetros, nos vamos hacia allá al cableado, hacia las canalizaciones que nos llevan hacia los puestos de trabajo que pueden ser de 20 o 30 y llegamos a los puestos de trabajo. ¿Qué sucede cuando estamos ya listos para tender nuestros cables y empezamos a hacer el tendido? Que las distancias en algunos casos para los puestos más cercanos en el centro de cableado que estamos viendo nos dan unos 30 metros. La maravilla, no hay problema, está muy bien. Vamos a irlos a los intermedios. Ok, nos están dando 70 metros. Bueno, no, muy bien. Ahí, si vamos con Panduit, vamos seguros que funciona, pero los más lejanos ya nos van a estar llegando sobre los 100 metros. ¿Se acuerdan cuando yo les decía las certificaciones de prueba de tercera parte, los ETLs? Si ustedes van con Panduit, no tienen ningún problema en hacer un enlace a 100 metros. Si van con otra solución, pueden preocuparse un poquito. Lo importante es que ustedes sepan sobre seguro que van con una aplicación de muy buen respaldo que les va a soportar sin ningún problema la distancia. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto va a generar una inversión en canalizaciones, en ductos, soportería y cable, pues realmente importante, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si pensamos diferente? Ahora esto está muy de moda, ¿no? Pensar diferente. Si pensamos diferente está en que le vamos a decir al cliente, no necesito ningún cuarto, tranquilo, ese cuarto vuélvalo una oficina porque no necesitamos realmente un espacio físico para tener nuestro cuarto. Señor arquitecto, ¿se acuerda que yo le había dañado los corredores por la canalización? No se preocupe, quedan totalmente libres porque yo voy a instalar en el techo este tipo de gabinetes. Quiere decir que su corredor va a quedar totalmente libre porque cuando instale mis canalizaciones van a quedar algo así. Maravilloso. ¿Cuánto nos vamos a gastar en canalizaciones? Creo que vamos a ahorrar un poco, no de dinero, porque ya no tenemos que estar tendiendo unas canalizaciones desde el centro de cableado, sino las hacemos de manera local. Desde allí tendemos nuestros cables al final van a ser realmente cortos, ¿cierto? Porque vamos a hablar de distancias promedio de 30, 35, a lo sumo 40 metros. Es decir, que nos estamos ahorrando una gran cantidad de cables y al final aprovechamos la flexibilidad en caso de cambios. Si el cliente necesita hacer alguna reconfiguración, solo basta ir hasta el gabinete de techo y hacerla. Una cosa importante, a mí me dicen, Guillermo, pero esta solución puede salir más económica y mi respuesta es sí, pero me dicen, pero ¿por qué más económica si al final el cable no pesa? O sea, el cable pesa bastante en la instalación, pero es que los gabinetes también son un poquito más costosos. Y le digo, mire, ¿por qué le puede salir más económica? Porque usted va a utilizar menos canalizaciones,
Las canalizaciones que va a utilizar son más angostas que las que solía utilizar. Ya no necesita tanta soportería, no necesita tantas fijaciones, reduce la mano de obra, reduce el tiempo. Es decir, usted va a liberar a sus técnicos un día antes y los va a poder poner a trabajar en otra cosa. Entonces, ¿tiene beneficios? Claro, tiene beneficios. ¿Cómo los logramos? A través de las soluciones que acabamos de ver de Panduit, como los gabinetes de techo, como gabinetes de pared o incluso los gabinetes de pared para espacios donde se requiera un perfil angosto o gabinetes de piso a media altura o incluso más bajitos. Múltiples aplicaciones, múltiples beneficios. Esa es la forma práctica de hacer el cableado por zonas. Ahora vamos al cableado de puntos de consolidación en estos 2 minuticos que nos quedan, pero sé que se van a llevar una buena impresión. Esto es un edificio manejado de manera estática. Vamos al mismo concepto del edificio que teníamos antes. Vamos a hacer una forma convencional. El edificio nunca va a cambiar. El cliente quiso hacer un centro de cableado. Ok, lo tuvimos. Hicimos toda una infraestructura construida a la medida. Muy bien. El cableado va completo. Desde el cuarto de comunicaciones tendemos todos nuestros puntos hacia los puestos de trabajo. Los instalamos. Muy bien, quedaron instalados. Y si el cliente necesita reconfigurar, quita los puestos y lo reconfigura, ¿qué hacemos? Pues en la práctica lo que va a pasar con los integradores es que van a tener que recoger el cableado, intervenirlo totalmente, probar de nuevo todas las conexiones. Si hay cables que sobran, tienen que olvidarlos en el techo, dejar esos puntos allá perdidos, algunos no los conectorizan, es decir, ese dinero, esos puntos se pierde y realmente afeamos todo el concepto de la oficina. Si estamos hablando de que este edificio era con unos techos a la vista, pues realmente con esas excedentes de cable los estamos afeando. O peor, algunos los cortan y básicamente ese punto quedará muerto en el futuro. ¿Cómo podemos pensar de manera diferente? Pues optimizándolo a través de los puntos de consolidación. ¿Cómo funcionarían los puntos de consolidación? Muy sencillo. Tenemos nuestra configuración estándar, ubicamos nuestros puntos de consolidación cerca de los puestos de trabajo. Cuando ya los tenemos ubicados, lo que hacemos es instalar el enlace permanente hasta los puntos de consolidación. Listo, ya tenemos nuestros cables. Ahora lo que hacemos es utilizar los plugs de campo, utilizar nuestro cableado y hacer un cableado local. Utilizamos ese cableado desde los puntos de consolidación hasta los puestos de trabajo. Listo, perfecto, terminamos. Y si el cliente quiere reconfigurar, pues reconfigura únicamente. Hacemos unas modificaciones en las bajantes hacia los puestos de trabajo y modificamos solo el cableado de zona. Mantenemos nuestra garantía de 25 años, ahorramos tiempo y dinero. Si unos puntos se pierden, pues no hay problema porque quedan conectorizados en los puntos de consolidación. Es decir, esto es invertir de manera inteligente. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ya lo vimos, con nuestros gabinetes tan sencillos, desde una isla de 6 puestos de trabajo hasta un espacio mucho más grande con 48 nodos de cableado. Como ya lo vimos, fácil de instalar, muy fácil de montar y realmente muy eficiente porque se puede instalar en cualquier lado. Era un poco el mensaje que quería darles a ustedes, el equipo de distribuidores de Latinoamérica, donde estamos muy enfocados en soluciones novedosas, soluciones realmente que nos agregan valor, que le simplifican al cliente la tarea y adicionalmente que pueden generar ahorros. Porque todo esto que estamos hablando de tecnología no significa invertir más, no significa que vamos a estar, que la tecnología está divorciada del precio. No, la tecnología avanza para ofrecer soluciones más eficientes, ambientalmente sostenibles y que realmente nos generen diferenciales. Entonces, quiero agradecerles por esta sesión. Eh, Me parece pues muy interesante poder haberles podido compartir este contenido y las dejo nuevamente con el contenido que nos propone Michelle y el área de mercadeo. Te cedo la palabra, Michelle. Muchísimas gracias, Guille. Si me ayudas con la presentación para ver nuestro siguiente webinar. Pues agradecerte principalmente tu colaboración, es un tema bastante interesante y la verdad es de que lo haces muy ameno y fácil de entender, ¿no? Entonces, estoy segura que de los comentarios que tengo acá en el chat, pues es que ha sido una excelente presentación. Equipo, como saben, pues estaremos enviando justamente la evaluación de este webinar que seguramente reforzará los conocimientos presentados. Al mediodía, es decir, en una hora ustedes recibirán esta información, agradecerles su asistencia e invitarlos al siguiente webinar que justamente estaremos hablando de Atlona. Entonces, nos vemos el próximo
4 de noviembre. Muchísimas gracias, Guillermo, y hasta la próxima. Gracias, muy buen día para todos.